Vamos hasta Colombia. El día de ayer hubo elecciones allá en ese país y bueno, ya sabe que cada vez que hay elecciones en un país latinoamericano, pues hay mucha expectativa. El día de ayer, 31 de mayo, se realizaron las elecciones. Allá son diferentes que aquí. Allá si no ganan con cierto porcentaje, pues no ganan, se van a una segunda vuelta. Así es que ayer fue lo que sería la primera vuelta de estas elecciones, en donde pues está ahí la disputa de si se va a mantener el gobierno de corte socialista que está actualmente o dan un giro hacia la derecha. Así están las cosas por allá en el primer round, en esta primera vuelta, pues se ve intención de los colombianos de cambiar, ¿eh? Y para que nos dé más detalle de esto, ya tenemos en la línea telefónica, más bien en la videollamada, a Joan Mauricio Arroyave Arenas. Él vive allá en Colombia, ha estado en México, lo saludamos con mucho gusto para que nos dé detalles de lo que está pasando en ese país. Mauricio, muy buenos días allá. Ingeniero Evaristo, muy buenos días, un gusto saludarte de nuevo. E igualmente, compañero, pues un abrazo, recibimos un abrazo desde aquí, desde Morelos, y cuéntanos cómo se están viviendo estas elecciones. Hasta donde sabemos, bueno, pues hay tres candidatos que van punteros, que son Iván Cepeda, que representa a la izquierda y centroizquierda, es la continuidad del gobierno actual. Abelardo de la Espriela es de la derecha radical y Paloma Valencia de la derecha y centro derecha. Son los tres. Hasta este momento lo que sabemos es que Abelardo de la Espriela ganó la primera vuelta con un 43%, seguido de Iván Cepeda con un 40%. Y ya muy atrás viene Paloma Valencia en estas elecciones que pues no tienen todavía un ganador firme, pero que ya se está visorando lo que quieren los colombianos, ¿no? Así es, ingeniero. Pues inicialmente en la contienda política presidencial para Colombia eran 13 candidatos presidenciales con su fórmula vicepresidencial. Eran 5 en las últimas semanas que estaban sonando fuerte. El candidato Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Santiago Botero, Sergio Fajardo, eran los más sonados dentro de esta contienda electoral. Eh, pues el candidato Iván Cepeda es el candidato de izquierda, socialista, de un gobierno progresista y ha tenido muchos fans y muchos adeptos últimamente, pero pues desafortunadamente para nadie es un secreto que la economía en Colombia, el campo, la agricultura, la libre empresa ha cambiado muchísimo y nos están llevando hacia un gobierno socialista, nada diferente a lo que hemos vivido con nuestros hermanos de Venezuela, de Cuba, un tiempo en Bolivia. Entonces, pues hay muchas personas que no queremos ese tipo de gobierno, ¿sí? Pero pues obviamente tiene sus fans, sus adeptos. Y el candidato Abelardo de la Espriella, pues es un abogado que ha tenido un, no ha tenido presencia en el tema político, pues es un outsider, es totalmente independiente. Y esta persona ha tenido total apoyo por parte de las fuerzas militares, porque pues obviamente las fuerzas militares no están de acuerdo con el gobierno guerrillero actual que tenemos en Colombia. También ha tenido gran apoyo por parte de los empresarios, de los grandes empresarios, de los inversionistas extranjeros, porque en los últimos 4 años el gobierno actual ha traído en decadencia la economía del país. Obviamente si tú le preguntas a un petrista o a un seguidor de la línea de Cepeda o de la línea de Petro, te van a decir, no, pero es que las cifras dicen lo contrario, ha disminuido la deuda. Pues sí, pero es que la deuda externa ha disminuido, pero porque están con un montón de deudas independientes pagando impuestos e intereses más caros. El campo, nuevamente la narcoguerrilla en Colombia haciendo de las suyas, delinquiendo. Entonces hay muchísimos campesinos que no han podido
tener sus cosechas bien, la inseguridad en el campo cada día está peor, la expropiación de bienes, tierras y ganado volvió al auge, las extorsiones y el cobro de piso para los campesinos y para muchos empresarios pues está desbordado últimamente. Entonces pues la gente no quiere ese tipo de continuidad. Por eso es algo novedoso o algo llamativo en una contienda electoral que una persona que no traiga ninguna corriente política y no haya tenido ninguna experiencia en este campo de la política, pero pues sí la ha tenido en el tema administrativo, haya logrado una votación tan alta en primera ronda. Y pues desafortunadamente en Colombia la derecha está muy dividida. Entonces por eso vemos que personas como Santiago Otero, Paloma Valencia y otros más no se adhirieron en su momento a la campaña política del señor Abelardo de la Espriella, pero pues anoche ya empezaron a adherirse a esta campaña y a reconocer el gran esfuerzo y el gran trabajo que se ha venido haciendo. Qué Muchas interesante esto personas que nos comentas, que cuando tienen Mauricio, una... y es de interés para México por lo que estás diciendo. El gobierno actual de Petro es muy parecido al gobierno socialista de México. ¿Qué similitudes encuentras en estos dos países y que en Colombia pues tienen hoy la oportunidad de mantenerlo o de cambiarlo? Bueno, pues si empezamos a mirar esa comparativa, podemos empezar por el tema de la gasolina. Ambos países son países petroleros y tienen unas de las gasolinas más caras del continente. Entonces, partiendo uno más por ahí. Por ejemplo, el lema de campaña de Petro era que la gasolina nunca iba a pasar de 9.000 pesos colombianos, que son $2.50, el galón, o sea, 4 litros. Y pues, ¿qué tenemos en México? Que estaban prometiendo gasolina a 10 pesos, ¿cierto? Ahorita está en 25 pesos el litro. Acá en Colombia está igual. El gobierno de Petro aseguró, prometió y juró que la gasolina nunca iba a pasar de 9.000 pesos colombianos y en este momento estamos pagando gasolina a 16.000 y de 17.000 pesos colombianos, más del doble de lo prometido en campaña. Eh, la violencia, cuando tú tienes un gobierno corrupto que permite que sea una narcodemocracia, pues obviamente la violencia está desbordada y las entidades gubernamentales pues no tienen derecho a ejercer su labor normal como debe ser, porque pues obviamente reciben órdenes por parte de los mandos criminales. La inversión extranjera también se ve disminuida, la delincuencia en las vías y en los pueblos, el aumento del tema de pues, estupefacientes, el narcotráfico, la delincuencia. Entonces son muchas cosas que tienen similitud y pues eso a nivel internacional afecta mucho el tema de la economía. Entonces, la economía internacional en Latinoamérica ha venido decreciendo por tema del narcotráfico. Y pues eso también cierra muchísimo las puertas para la inversión extranjera, ¿no? Varias similitudes, por ello decía yo es de interés para nuestro país. Ahora, ¿cómo se la están pasando ustedes allá, Mauricio? ¿Cómo viven los colombianos? No sé si te tocó pasar algunas elecciones en México, hay un ambiente así medio de tensión, de presión, hay fuerzas externas. ¿Cómo se la pasaron en esta jornada previo y sobre todo cómo están viviendo? Porque por lo que nos comentas, por el costo de las cosas, pues la inflación es tremenda ahí, ¿no? El tema de impuestos, el tema de la canasta familiar, ya no es, ya no, dicen las personas, ya no alcanza el dinero para comprar lo mismo que se compraba hace 2 años, 3 años. Porque pues obviamente, por ejemplo, viví el tema en México y ahorita se está viviendo acá en Colombia, el tema de los subsidios para los ninis.
¿De dónde sale todo ese dinero para pagar subsidios? ¿De dónde sale el dinero para el aumento del salario mínimo a los empleados? Pues tiene que salir de endeudamiento, tiene que salir de más impuestos a los empresarios. Hay muchos empresarios que se ven eh, ahorcados por el sistema financiero porque no alcanzan a cumplir con sus obligaciones a los empleados. Entonces, los verdaderamente afectados cuando hay un tipo de gobierno de este tipo es el empresario básicamente. Y eso afecta la economía de cualquier país. Muy bien, pues vamos entendiendo lo que está pasando, casi casi que nos sentimos como allá, ¿verdad? O sea, no se ve mucha diferencia. Colombia, México, entendemos que será hasta el 21 de junio la vuelta, la segunda vuelta y también definitiva, ¿no? Y la importancia de todo esto es lo que has mencionado. La comunidad internacional pues está observando muy de cerca. Ya ha habido otros países latinoamericanos que han cambiado de régimen, ¿no? De corte socialista, se han ido al capitalista. Y bueno, eso también es de particular importancia en estos tiempos. Y bueno, para nosotros más con el gobierno que tenemos, ¿no? Así es que se va a poner interesante la cosa. ¿Cómo la ves tú? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es el pulso que tienes como vecino, como habitante de ese país, con tu gente, de lo que ustedes quieren? Tal vez probar, tal vez cambiar, porque pues no la están pasando bien, ¿no? Sí, principalmente en el tema de seguridad y economía, pues en este momento Colombia no la está pasando bien. Algo que muchas personas no analizan en el contexto político cuando hay un tipo de elecciones de estas, es analizar también el equipo de trabajo que tiene, o sea, no solo revisar el candidato, su hoja de vida ni sus propuestas, que eso es algo muy importante, pero algo que las personas no tienen en cuenta es la fórmula vicepresidencial pues, de la persona a quien van a elegir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las dos personas que pasaron a segunda ronda acá en las elecciones en Colombia, si analizamos quién es su fórmula presidencial, no quiero llegar a demeritar o a discriminar, pero pues si analizamos la fórmula presidencial del señor Iván Cepeda, pues es una persona que no ha administrado nunca ningún recurso. Es una persona que no tiene liderazgo. De pronto uno analiza su trayectoria política, su trayectoria académica, su trayectoria administrativa y no le encuentra sentido de que un cargo tan importante en el país sea una persona que no tiene preparación, ¿no? Pero si analizamos la fórmula vicepresidencial del señor Abelardo de la Espriella, podemos encontrar que pues es una persona que dos veces ha sido ministro, que ha sido rector de tres universidades diferentes durante muy buenos periodos, logrando llevar esas universidades a tener muy buenos niveles de estándar en calidad nacional e internacional. Es una persona que ha sido considerada uno de los mejores economistas del país. Entonces, es alguien que está bien preparado, que se ha capacitado para llegar donde está y no podemos dejar en manos de cualquiera el gobierno de un país, porque pues analizando las cosas, en el momento en que elegimos a un presidente y Dios no quiera, pero si esa persona no puede continuar en su cargo o fallece o lo que sea, pues la persona que va a estar al mando del país va a ser el vicepresidente. Entonces, debemos ser conscientes y analizar muy bien las propuestas de gobierno, las trayectorias, la hoja de vida, para saber en manos de quién vamos a dejar nuestro país. ¿Sí? En este momento el país está polarizado, hay una división entre izquierda, socialista, comunista y la extrema derecha, donde se encuentran muchos empresarios. Y ayer, por ejemplo, analizaba algo que decían que no es, no importa si tú eres pobre o no, porque si tú eres pobre, te capacitas y trabajas, puedes salir adelante. Pero sí importa mucho cuando eres un extremista radical
que lo único que quieres es que te regalen las cosas. Algo similar a lo que pasa en México, pues con, perdón por la expresión y perdón por decirlo, que no suene discriminatorio, pero lo que pasa con muchos chilangos y con los ninis, que simplemente están esperando los bonos del bienestar y no les importa qué está pasando por su país, no les importa estudiar, no les importa trabajar, superarse, capacitar, sacar adelante a sus familias, sino que simplemente esperan a que llegue el bono del bienestar para bebérselo, tomarse unas caguamas y ya, y esperar a que les llegue el otro bono. Y no hacen nada productivo y desafortunadamente el gobierno socialista eso es lo que siempre ha buscado. Lo decía Hugo Chávez, lo decía Fidel Castro, lo decía Andrés Manuel, lo dice Petro, que si tienes pobres a los pobres, pues van a seguir votando por ti, te apoyan, porque quieren todo regalado. Y tú, si tú les estás regalando las cosas, ahí los tienes comiendo de tu mano. Entonces, desafortunadamente, el gobierno socialista progresista así es. Y Colombia está llegando hasta esos extremos ahorita, porque quieren todo regalado. Qué situación. Gracias, Mauricio, por darnos esta explicación de lo que están pasando con las elecciones y están en un momento clave los colombianos para decidir si hay cambio de gobierno o no. Y lo has dicho muy bien, lo deben de pensar, lo deben analizar porque pues sí, sí, sí hay mucha semejanza entre aquel país y el nuestro y por lo tanto lo entendemos muy bien lo que están viviendo. 21 de junio, la segunda vuelta. Vamos a ver cómo se desarrolla. Abelardo de la Espriela, prácticamente sería la lucha entre estos dos, ¿no? Abelardo de la Espriela, que representa a la derecha, y por supuesto Iván Cepeda, que es el candidato del actual gobierno de Gustavo Petro. Qué interesante. Muchas gracias por darnos esta aportación. Nos permite ver con más claridad lo que se está viviendo el pueblo colombiano, a quien le mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todos los colombianos allá en Sudamérica y a ti por supuesto. Y vemos que traes puesta la playera. ¿Es la playera de Colombia? ¿Del equipo de fútbol? Es la playera de la Selección Colombia, una edición representativa del Mundial de Francia, de Francia del año 98. Es una edición Ah, especial, es una camiseta retro. perfecto, Y ya pues, veíamos. ya, ya que tocas el tema de la playera, el día de ayer pasó algo, eh, pues la mayoría de colombianos salimos con nuestra playera de la Selección Colombia o con ropa amarilla para representar pues el amor que tenemos por nuestra patria. Y el candidato de la izquierda, este señor Iván Cepeda, empezó a sacar comunicados reprobando que los colombianos usáramos la camiseta de la Selección Colombia con fines electorales. Pues obviamente los colombianos que portamos prendas alusivas a Colombia o a la selección, no lo usamos por fines netamente democráticos, sino para demostrar el amor que tenemos a nuestra patria. Incluso ayer la mayoría de la población tenía la playera de la Selección Colombia. Hoy también la tenemos porque pues hoy es un partido de la Selección Colombia y justo es acá en Bogotá, en el Estadio El Campín. Entonces, pues, confiando en Dios, vamos a reunirnos con amigos y familiares, a distraernos un poco de la realidad con el fútbol. Ajá. Así es, sin duda, distraerse de la realidad. ¿Y si calificó al Mundial? ¿Qué sienten ustedes si Colombia va a estar aquí en México? Bueno, o en Estados Unidos, donde le toque estar. Sí, Colombia clasificó al Mundial, está en el grupo K con Uzbekistán y pues un rival muy fuerte que es Portugal. Colombia va a estar concentrada en Guadalajara, va a ser su sitio de concentración para este mundial, va a ser su ciudad principal. Entonces la comunidad colombiana en Guadalajara ya tiene muchos preparativos para acoger a la selección allá como si estuvieran en su casa. Así es, sin duda, y les deseamos mucha suerte. Gracias, Mauricio. Estaremos en contacto. Vamos a ver cómo terminan estas elecciones y también cómo terminan las selecciones de fútbol. Estaremos pendientes de ambos países. Gracias, que tengas un excelente día. Te mandamos un gran abrazo y estamos al pendiente. Ingeniero, Dios los bendiga, buen día. Saludos a todos mis paisanos mexicanos, sobre todo a Claro los que de sí. Morelos.
Bueno, pues ahí tienes lo que está pasando allá en Colombia. Cuánta semejanza, ¿verdad? También allá tienes programas sociales, su violencia. Qué triste situación la que se vive en muchos países de Latinoamérica.